El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público, contenido cultural, de opinión e informativo. Sintoniza La Barriada, un programa original donde podrás disfrutar de secciones muy variadas. La Barriada, nuestra cultura plasmada en su diario acontecer, rememorando el ayer, sus leyendas, sus historias, vivencias que en la memoria se van quedando plasmadas. No te pierdas La Barriada, un programa divertido junto a Rodrigo Castillo, que anima la velada. La Barriada, el programa que rememora historias, el diario acontecer de la vecindad en la voz de sus protagonistas. La Barriada. Escúchalo en www.radiocoloniales.com. Sábado 30 de mayo del 2020, antesala de fin de mes y a 4 días para que la ciudad de Quito pase a semáforo amarillo el 3 de junio del presente año. Después de 78 días de aislamiento, como es de conocimiento público, de acuerdo al informe por parte del COE Nacional y al pronunciamiento del alcalde de la ciudad, Jorge Yunda. Esperando pues que con optimismo el retomar de nuestras actividades nos salga de la mejor manera, con la bendición siempre de Dios. En esta ocasión nos acompaña vía telefónica el economista Alberto López. Él es catedrático universitario. Con él vamos a tratar algunos temas referentes al acontecer nacional, como son la contratación pública, recorte presupuestario, medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional. En su trayectoria profesional destaca el escribir artículos sobre economía y actualidad política. Uno de ellos, el más reciente, que titula La contratación pública y la pandemia de los negociados en el Ecuador, publicado en la página de análisis y estudios de coyuntura. Le damos la cordial bienvenida al economista Alberto López en este espacio de opinión. Y coméntenos, economista, ya estamos en conexión con la llamada, sobre el término de pandemia, que se asemejaría a la analogía de que Ecuador vive dos pandemias, una la de la corrupción y una la del COVID-19. Bienvenido, economista. Buenas tardes con todos. Es un gusto para mí participar en el programa de la prestigiosa emisora y hacer conocer al público en general sobre los problemas que se vienen dando, lamentablemente, de la corrupción, que yo le he llamado la pandemia de los negocios en la contratación pública. Ya, es importante tomar en cuenta este término que no existe en el diccionario de la Real Academia Española. Este término es sui generis, es nuevo. Bueno, viendo las características y para no repetir lo mismo de la pandemia, porque una pandemia es diferente a nivel mundial, y creo que a nivel mundial hay países con excepción de corrupción. Sí, por eso yo lo saco la corrupción de la pandemia y lo he puesto como pandemia, ¿no? Lo he puesto como pandemia por dos asuntos. El uno, porque para que se dé la corrupción tal como está saliendo, que si no fuera por los medios de comunicación, por el periodismo que hace las denuncias, nadie supiera. Esto viene de un plan que realizan debidamente organizados, como yo pongo en el artículo, debidamente organizados los empleados públicos, los servidores públicos, con la anuencia de sus jefes, y lamentablemente ciertos empresarios, ciertos comerciantes, porque yo doy fe que sí existen empresarios honestos, así como también existen empleados públicos, servidores honestos, pero lamentablemente en el sector público
Y en el sector privado también existen los empleados deshonestos, o en el sector público los empleados públicos corruptos, que es lo que yo lo llamo. De ahí es que me salió esta idea. Digo, bueno, he escuchado a muchos analistas que dicen pandemia de la corrupción. Digo, no, porque pandemia es algo reconocido inclusive por la Organización Mundial de la Salud. Pues debe darse. Entonces me puse a consultar, revisé los diccionarios, la parte de la Real Academia de la Lengua, y pude sacar ahí un nombre, como le di un nombre de una estructura morfológica, ¿sí? Que nace del verbo, se identifica con sale esto de la pandemia como un verbo, ¿sí? Que se da y que viene dado en base a los negocios, ¿no? La pandemia, pero que se ha vuelto como una especie de enfermedad, ¿sí? Dentro del manejo integral de los fondos. Según datos por parte del Barómetro Global de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional hasta febrero del 2020, reveló el listado de los países que tienen los niveles de corrupción más altos. En el caso sudamericano tenemos a Venezuela. Por ejemplo, el 50% de los encuestados afirmó haber pagado un soborno a lo largo del último año. De acuerdo a la puntuación, 0 puntos implica que un país es considerado muy corrupto y 100 que el país es percibido como muy transparente. Teniendo en consideración esos datos, al analizar los países de la región, tenemos el Uruguay con 71 puntos en el primer lugar, de los menos corruptos en América Latina. Le sigue Chile con 67 puntos, Costa Rica con 56 puntos. En el caso de Ecuador se encuentra con 38 puntos, después viene Colombia 37 puntos y cierra Venezuela en el último lugar con 16 puntos, siendo el país más corrupto de la región. Del otro lado tenemos el ranking global. Los países menos corruptos lo lideran nuevamente Nueva Zelanda, Dinamarca, con 87 puntos sobre 100, seguidos por Finlandia con 86 puntos y en tercer lugar con 85 Suecia, Suiza y Singapur. En su artículo, economista, usted da a entender de que estos últimos 3 meses, debido a la crisis sanitaria, ha habido se podría decir, el aprovechamiento lamentable de ciertos funcionarios públicos que prácticamente nos han alterado el tema del sistema de la contratación pública. ¿Usted cómo ve actualmente la normativa y la ley de contratación pública? Bueno, sobre la ley de contratación pública es clara y contiene, por no decirle todo. Lo que pasa es que las mismas personas que hacen las leyes dejan por ahí huequitos. Hablemos, para hacerle directo, los mismos asambleístas o los mismos interesados en que la ley contenga ciertos artículos o ciertos parámetros para poder eludir, lo dejan los vacíos, ¿no? En este caso, ¿qué podemos indicar? Le hago como una especie de una breve síntesis de la ley, especialmente cuando hablamos de en esa parte de las contratación especial en situaciones de emergencia que está dado en la ley de contratación pública. Hay un artículo donde da la posibilidad de este tipo de contrataciones, ¿sí? Sin entrar a mayores trámites normales para licitación, contratación normales. Entonces, de ahí se aprovechan, eluden la ley. Esto aconteció a raíz del 2016, del terremoto que hubo en Manabí. En base a eso, esa situación que aconteció, se dio esta reforma a la ley de contratación pública. Y en base a eso... Esto existe. Esto existe en la ley de contratación pública. Consta.
consta en la ley de contratación pública, creo que es en el artículo 31, numeral 6 de la ley de contratación pública, consta esto por asuntos de emergencia. ¿Sí? Entonces, pero lo que pasa es que no sé si lo hicieron. Yo lo tomo desde un lado, bueno, no, lo hablo desde, siempre hay que ir a analizar que la ley tiene que ser lo mejor para el ciudadano y lo mejor para las personas que van a aplicar. Pero de esa buena fe que tiene la ley, se aprovechan este tipo de personas inescrupulos y realizan ese tipo de actividades. O sea que en la ley siempre constó eso, y también fue en el caso del 2016. Igualito a lo que está pasando hoy. Igualito, inclusive usted sabe que hasta ahora existen, ahí están los hospitales desde esa época que no se terminan, muchas obras de alcantarillado, obras de infraestructura que nunca se llegaron a ejecutar, que fue con grandes negociados, inclusive se encuentra en la fiscalía, que no alcanza, hasta ahora no se sabe qué mismo pasó sobre los dineros. Nunca se den cuentas, no se cumple con la ley de transparencia, no se sabe qué pasó con ese dinero. Lamentablemente, si usted revisa otro artículo que yo ya escribí el año anterior sobre que se denomina la corrupción pública y sus efectos en la economía ecuatoriana, que está escrito, ahí yo ya hago una, como que me adelante a lo que pasó, pues, a lo que está pasando hoy. Este artículo creo que lo escribí hace unos 6 u 8 meses del año anterior, y ahí ya como que ya presiento lo que está pasando, y yo pongo todo lo que sucedió, todo lo que seguirá pasando. Ya. Entonces, eso, y qué le diré, yo hago una breve revisión desde el año 1978 hasta el 2018, yo ya indico los aspectos fundamentales que pasó con la corrupción desde la época republicana, o desde cuando entramos nuevamente a democracia, desde 1978. Solamente podemos hablar de 2 presidentes, 2 excepciones de ahí. Todos los gobiernos existen. Sí estaría bueno que analicen ese artículo. En todos los gobiernos ha existido corrupción. Pero que en la actualidad los ciudadanos nos enteramos, conocemos más de la corrupción a través de estos medios. Los medios digitales, la comunicación electrónica, hace que la gente conozca y se entere de así quieran esconder, así quieran eludir, la gente por cualquier medio se va conociendo estos actos de corrupción. Entonces, lamentablemente, como le digo, toda la vida ha existido esto. Una de las alternativas por parte de su artículo dice implementar programas de estudio con asignaturas sobre moral y ética en todos los niveles del sistema educativo ecuatoriano, educación básica, bachillerato, pregrado y posgrado. Para implementar este programa se requiere un acuerdo ministerial, estaría bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación y el CES. De esta manera se logrará lo que decía don Bosco, formación de honrados ciudadanos, y los resultados se tendrán a mediano y largo plazo. Para la posición... Bueno, sí, don Bosco decía formación de buenos cristianos y honrados ciudadanos. Como es mi patrón en la Universidad Salesiana, yo tomé esa parte, solamente donde dice buenos ciudadanos, ¿ya? Bien, correcto. Lamentablemente, nuestro sistema educativo sufrió cambios, unos buenos y otros malos.
hablo sobre un cambio dentro de las reformas que quitaron nosotros. Cuando éramos estudiantes teníamos la materia de cívica, educación cívica y moral. En el colegio había también la materia ética, en las universidades también se daba la materia de ética y le borraron, le quitaron en las reformas. Entonces, mi manera de pensar, mi forma de pensar es una de las de los motivos que la gente perdió todas esas buenas costumbres, ¿sí? Entonces, por eso que al menos yo pienso que se debería nuevamente implementar programas, pero programas realmente bien analizados, didáctica, pedagógicamente analizados, para llegar desde el niño que entra al básico hasta el profesional que se debe dictarte esas asignaturas. Porque no solamente la corrupción está en la contratación pública, la corrupción también se encuentra en el pago de impuestos. Usted ve también otro artículo mío, lamentablemente a mí no puedo sacarme de la mente esas cosas malas, cosas inmorales, que inclusive como profesional del sector privado y dentro del sector público, a mí me ha tocado enfrentar, y por enfrentar este tipo de cosas, yo me he quedado hasta en algunos casos, hasta he tenido que renunciar, salirme, dar paso para que sigan, y le hablo en ambos sectores. Sector privado, le digo, el gerente o el dueño, la persona enterada, ¿haces o no haces? Y no haces lo que la política de la empresa, tiene simplemente renunciar o salir. Sí, lamentablemente se tiene esa situación que es a nivel general, y más que todo es importante saber que estas materias son importantes y fundamentales, porque se puede tener buenos profesionales, pero ¿de qué sirve si no se tiene la ética, los principios? Claro. Eso es lo fundamental. Entonces, de ahí estoy de acuerdo, o sea, para que se haga, ahí no necesitan reformas, nada, solo se necesita un acuerdo ministerial para a nivel de bachillerato y a nivel básico del ministerio, y a nivel superior simplemente un acuerdo, una disposición del test a todas las universidades, y con eso pondríamos la primera parte. Ahora, una de las propuestas encaminadas que se podría tratar es que los concursos se puedan hacer de forma abierta y se los pueda trasladar o se los pueda transmitir por medio de los medios digitales. Ahora usted ve que la tecnología avanza y por medio de eso se puede transparentar. ¿No sería, cómo usted ve esa posibilidad, esa oportunidad de transparentar por medio de los medios digitales, por medio de Facebook, de Zoom, las instituciones, cada una de las instituciones al rato de establecer los procesos de contratación, para que toda la ciudadanía tenga acceso a esa información? Sí, verá, también es buena ahora con la tecnología, se puede hacer eso. E insisto una vez más, con profesionales honestos, porque los deshonestos se buscan la manera de eludir este tipo de cosas. ¿Sí? Buscan la manera. Vea, el que quiere estafar con Zoom, con lo que sea, el que quiere engañarse, buscan las maneras. O sea, aquí yo vengo primero con la ética y moral, entonces de ahí se puede. Y yo lo puedo hasta demostrar esto, el cómo funciona cuando usted, más adelante yo le puedo conversar anécdotas que me han... Eso es importante. ¿Podría comentarnos, ahora entrando un poco el tema de la cronología, cómo era la contratación pública en cada uno de los años, o se puede decir periodos, que se ejerció aquí en nuestra vida republicana? Ya.
Bueno, en nuestra vida republicana, la primera ley, inclusive cuando yo fui estudiante en el Colegio Nacional Bolívar en Ambato, la primera ley que tuve la oportunidad de conocer y que para mí fue nueva, fue la Ley Orgánica de Hacienda, creada en 1938. Sí, cuando yo aprendí en el bachillerato de contabilidad. Y también nos estudiamos la Ley de Licitación, que salió en 1964. Y bueno, ya cuando me gradué y estuve aquí en la universidad, ya cuando comencé a trabajar acá, es la Ley de Consultoría de 1989. Bueno, para luego, en 1990, yo aquí me enteré de estas dos leyes de consultoría y de contratación pública, porque cuando egresé de economía fui a trabajar como analista en el sector público. Ahí conocí las dos leyes de consultoría y la ley de contratación pública que se promulgó en 1990. Allí es cuando prácticamente nace esto de las licitaciones y concursos para las contrataciones públicas según la cuantía. Esta ley de contratación pública fue reformada en el 2003. ¿Sí? O sea, duró unos 13 años a partir de 1990. Sí, ahí nace la ley de contratación pública. Una pregunta, ya, economista. Sí. Una pregunta, anteriormente, ¿cómo se hacía la contratación? ¿Se hacía prácticamente antes de 1990? ¿Se lo hacía de una forma, se podría decir, directa? ¿Se tenía los contratos eran directos? Bueno, había la ley de licitación para gastos, para contratos grandes. Sí, para contratos pequeños, simplemente me imagino, porque yo no tenía experiencia en el sector público, más en el sector privado como contador, que trabajé yo bastante tiempo. Sí, había la ley de licitación para, por ejemplo, para licitar un puerto petrolero, una carretera, eso sí, ya, pero para cosas pequeñas lo hacían a través de contratos, me imagino, pero a partir de 1990 coincide que yo comencé a trabajar en el 89 en el sector público. Sí, yo trabajé 6 años para el Estado, no más. Nace la ley de contratación pública. Y sigue en esa ley de contratación pública, según la cuantía, se hacían dos tipos de contrataciones. Por licitación para grandes inversiones del Estado, obras de infraestructura, proyectos grandes, y simplemente concurso para pagos menores, pagos pequeños. Sí. Ya, solo había esas dos modalidades. Esta ley se deroga en el 2008, se deroga la ley de contratación pública, y nace la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ahí nacen otras modalidades de contratación pública. Ahí nace el famoso CERCOP, con el Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Sí? Ahí nace el CERCOP, es buena idea, la ley es buena. Yo, sinceramente, he analizado con mis estudiantes de la Salesiana, que son ingenieros civiles, que son los que van a realizar este tipo de contratación. Hemos analizado, les hemos indicado cómo deben hacer una contratación, todo en una asignatura gestión empresarial de la construcción. Sí, y es una buena ley, pero lo que pasa es que los administradores de los bienes del Estado y lamentablemente algunos proveedores inescrupulosos son los que se encargan de torcerle a la ley, como llaman los abogados. Ya, entrando un poquito para ir avanzando la situación del tema actual, ¿cómo ve usted en cuanto al tema del recorte presupuestario en la Universidad Central? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, ¿qué le podemos decir? Es un tema bastante álgido, bastante delicado. En primer lugar, verá, la Constitución establece claramente
los principales servicios y que no puede disminuirse es la educación y la salud. Sí, primerito ahí, que es una de las principales responsabilidades del Estado, educación y salud, y eso sí es algo que yo aplaudo los esfuerzos que hace el gobierno por la gratuidad de la educación hasta nivel superior, lo que en otros países en cambio cuesta. Y aquí mismo antes se pagaba matrículas en las universidades públicas. Cuando nosotros estudiamos pagábamos una matrícula, ahora todo es como decir, regentado por el Estado. Sin embargo, vale la pena hacer notar, aquí pagan derechos solamente los que arrastran materias, ¿sí? Solo ellos pagan. Ahora, yendo al presupuesto en sí, la disminución sí es un desfinanciamiento grande para todas las universidades. En el caso de la central mismo, es un desfinanciamiento que afecta en todas las áreas, afecta a las tres áreas de la docencia, de la investigación y de la vinculación. En la parte de la docencia, ¿cómo afecta? Que de pronto hay muchos maestros a contrato que no deben ser contratados. Por ejemplo, conozco con la central a muchos maestros contratados, ya no les están renovando el contrato, a otros les están bajando la carga horaria. Por ejemplo, si alguien trabajaba a tiempo completo, les están bajando a tiempo parcial, a medio tiempo, y a los de medio tiempo a tiempo parcial, que tampoco es malo, no están quedando sin empleo, pero sí les afecta también a los compañeros económicamente. Imagínense que le disminuyan el sueldo a usted a la mitad. Y ahora que no hay la posibilidad de conseguir empleos en otras universidades, bastante complejo. Entonces, en la parte académica también va a verse afectado. ¿Qué es lo que están haciendo y deben hacer los que están administrando la parte académica? Simplemente están haciendo, incrementándole las horas clase a los profesores de tiempo completo. Ahí, personalmente, yo veo que ahí existen deficiencias a nivel de las autoridades de educación superior. Un docente solamente se permitía darle 16 horas a tiempo completo. Hablo en la universidad pública. Mientras en la privada o financiada, como yo le digo porque trabajaba en la Salesiana, un profesor a tiempo completo dictaba sus 36 horas, 35, 30, tranquilamente. Y tenía más carga horaria, tenía trabajos administrativos, dirigir investigaciones. Entonces, acá la universidad pública tiene ciertos, con que me disculpen las autoridades, pero tienen ciertos privilegios. Yo cuando fui director, para mí era difícil cuando quería poner a un profesor que trabaje las 18, 20 horas o 24 horas, por poco hasta juicio me seguíamos. Porque yo vine acostumbrado, sino nosotros planificábamos en la universidad, en la Salesiana, de otra manera. Entonces, lo que sí tienen que de esa forma ir ajustando, ¿sí? Pero sin descuidarse también de la investigación. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice la ley, la norma, inclusive el instructivo de asignación de carga horaria en la Universidad Central? ¿Sí? Pongamos 16 horas de clase y también el resto de carga horaria tienen que dedicarse a la investigación, tienen que dedicarse a la vinculación con la colectividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las otras 24 horas que hace el profesor
no presenta artículos académicos, no colaboran en proyectos de vinculación con la sociedad, solamente se dedican a dar clase. Entonces, y hay docentes que no colaboran no presentan proyectos de investigación ya con el título de PhDs, no escriben ni un artículo en el año, pero cada mes no investigan, tampoco colaboran. Entonces, lamentablemente, ese tipo de profesores tendrían que dictar más. Entonces, de esa forma se podría administrar algo la parte de docencia, sin descuidarse de la calidad de la docencia. Ahora, en la parte de investigación, la Universidad Central se caracteriza por la investigación, y yo siempre, cuando publican los artículos académicos, yo soy el que primero leo, aunque no entienda. Por ejemplo, en el caso de medicina, es una de las facultades que más produce artículos académicos, donde más se investiga, pero hay facultades donde no se investiga, o si el profesor investiga es por su propia cuenta. Economista, en cuanto al tema del ajuste del presupuesto, ¿se va a establecer una disminución paulatina, total, parcial a todos los docentes? No, los docentes no somos tocados. O sea, usted tendrá su sueldo como está, es lo que yo, al menos es mi forma de pensar, ¿sí? Lo que sí tienen que es ajustarse la carga horaria. Es decir, si antes un profesor dictaba 3 materias, ahora sí, por favor, dícteme 4 materias. En ese sentido, ¿sí se va a hacer el ajuste? Lo que va a... que ajustar. Perdón que le interrumpa, en el sentido de que Sí. el personal da servicios de contratos ocasionales, los profesores que dan servicios ocasionales, ellos se verían afectados porque las horas que ellos daban vendrían a cubrir los profesores que son de planta. Así sería el ajuste. Una de las cosas de lo que hay que hacer, porque también lamentablemente, y bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? A veces existen aulas, y a mí me ha constado que si hay, tranquilamente se puede abrir un aula para 40 estudiantes, pero a veces lo han abierto 2 aulas de 20. Y el mismo vicerrector hasta demostraba, decía, cómo es que abren un aula de 6 estudiantes, de 15 estudiantes. Entonces, todo eso tiene que corregirse en la parte del manejo de la carga horaria de los docentes. Entonces, ahí algo debe haber un ahorro. Quisiera no equivocarme, pero si quiero un 10%, si no es un 15%, se puede ahorrar en la parte de remuneraciones, que debe ser. No he revisado el presupuesto así completo de la Universidad Central, pero debe ser el monto más elevado con relación al total del presupuesto, la parte de la docencia. Economista, tocando otro tema de las universidades privadas, existen artículos en los cuales data que las universidades privadas sacan divisas afuera del país. ¿Qué opina al respecto? He leído que, bueno, no quiero dar nombres, pero he leído, dicen que sacan divisas. Es bastante complejo, porque verán, la ley es clara, ¿sí? La ley, estoy hablando de la ley orgánica del régimen tributario interno. Todas las universidades no pueden distribuir utilidades, no pueden disponer todas las ganancias que tienen, o superávit, llamemos, ya no hablemos de utilidad, todos los superávit tienen que ser invertidos allí mismo en la universidad. Algunas sí lo hacen con toda eficiencia, y me imagino que aquellos excedentes de pronto tendrán, solo me imagino, ¿no?
aquellos excedentes tendrán inversiones en el exterior. ¿Por qué? Porque de pronto está más asegurado su dinero en el exterior que acá. Que inclusive cuando yo he manejado fondos de empresas privadas, yo manejé los fondos del consorcio Panavial Brown y Brown. Yo fui coordinador financiero en la Brown y Brown. Nosotros teníamos una compañía americana, nosotros los dineros que nos excedía no teníamos aquí, teníamos fuera del país. Y me imagino que esto realizan las empresas privadas, que son las universidades privadas. Pero ellos no pueden disponerse, no pueden repartir utilidades, porque está prohibido por la ley del régimen tributario interno. El momento que ellos saquen o se dispongan ese dinero, esos excedentes, prácticamente es una defraudación fiscal. Cambiando un poco a otro ámbito en cuanto al tema de la ley de apoyo humanitario, al respecto, ¿qué opina sobre el tema de la contribución? ¿Usted piensa que todos los ecuatorianos tenemos que contribuir, pero aquí se está afectando a la clase trabajadora en cuanto al tema de la contribución? Usted también había hecho un planteamiento en cuanto al tema de una tabla. Cuéntenos un poquito sobre eso. Verá, en esto de la contribución, como yo escribí en el otro artículo sobre donaciones, contribuciones, ¿sí? El ecuatoriano, por naturaleza, cuando se dan este tipo de catástrofes, ahora que tenemos una pandemia, es colaborativo. Tiene ese espíritu de colaborador, de solidario. Pero lamentablemente esa solidaridad se ha venido al ecuatoriano, inclusive le digo personalmente, nos ha defraudado el Estado. Lo que hizo con nuestras contribuciones que dimos en el 2016. ¿Qué hicieron? Discúlpenme en el término, estos pícaros que manejaron los fondos. Se dispusieron, se gastaron y no hay las obras. ¿Sí? Por eso es que estamos, hasta me incluyo yo en eso. Y digo, bueno, yo me sacrifico, doy mi contribución, pero el Estado, ¿qué hace con mi dinero? Estos pícaros se roban. Sin embargo, yo preparé un artículo bastante interesante y que pegó sobre las donaciones, contribuciones. Está publicado hace 15 días en la revista de la facultad. Creo que desde mi punto de vista, creo que las contribuciones sí podrían darse. Hay contribuciones voluntarias y contribuciones obligatorias. ¿Sí? Las voluntarias es las que yo le digo, yo pongo, así como se ve que en la televisión hacen las maratones, todo eso, ¿ya? Y las obligatorias son las que en cambio el Estado solicita. Pero dentro de estas obligatorias hay algunas que constan en el Código Tributario y en la LORTI, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Entonces, estas contribuciones serían de tipo especial y solamente por un periodo en forma progresiva, y yo presenté una tabla en ese sentido ahí en la revista inclusive, ¿sí? Pero debe darse solamente esas contribuciones ya de tipo obligatorio que el Estado ya está imponiendo a los que ganan más de $5,000, ¿no? Yo lo había planificado solamente aquellos que ganan de $1,000 para arriba con el 1% de su salario. Sí, que el 1 o máximo el 2, yo hice un análisis, ¿no? Que llamamos nosotros un análisis de sensibilidad, llamamos en economía, hice del 1, el 2, el 2,5, 3, 3,5, y dije, bueno, dejémosle con el 2 y el 1. Pero yo como servidor público 1000 veces hubiese preferido
que me descuenten de mi contribución, así de tipo contribución, a que me disminuyan el 25% de mi salario. Que me imagino el presidente Moreno tenía como un as bajo la manga. Bueno, ya me niegan la tabla de contribuciones en la ley de apoyo humanitario y les voy a mandar este proyecto o este decreto con la disminución del 25% del sueldo y de disminución del tiempo de trabajo. Pero es anticonstitucional disminuir de forma arbitraria por medio de decreto un sueldo y en medio de la pandemia. ¿Existe otras alternativas que están adoptando otros países? Por ejemplo, en el caso del gobierno español, está generando una política de un ingreso vital a las personas de escasos recursos como forma de inyectar recursos hacia los que menos recursos tienen. ¿Cómo ve esa decisión del gobierno español? Son políticas públicas, proyectos, puedo decir, proyectos bien diseñados, bien elaborados. Lamentablemente aquí no se elaboran los proyectos se elaboran aquí en el país, ya son lo que yo siempre digo, aquí un político elabora los proyectos viendo la plata y los votos. Nunca lo elabora de una manera técnica. Solo piensa en la plata y los votos, nada más. Entonces, de ahí existen buenas políticas. Por ejemplo, en Colombia también existe una buena política de manejo salarial. Acá, esto del cuento de la disminución de las 25 horas, de las horas de trabajo y 25% del sueldo, personalmente es un error garrafal que cometió el Estado. ¿Por qué? Porque va a disminuir el circulante, las personas no van a tener los medios suficientes para consumir, para gastar. Quizás algunos tienen ya comprometido ese dinero, tienen préstamos hipotecarios, pagan matrícula de los estudios de los hijos, etcétera, etcétera. Entonces quizás no les va a alcanzar para el sustento diario. Algunas personas en esa parte no han analizado la parte social. Y sobre los bienes que tienen empresas domiciliadas en paraísos fiscales, ¿cómo ve hubiese sido esa propuesta de contribución? Yo creo que esa fue una de las mejores, pero lamentablemente, otra vez yo evito, pero se cae ahí mismo. Lamentablemente los que nos gobiernan y a los que representan los gobernantes, ellos tienen los dineros en paraísos fiscales. ¿Sí? Alguien me hizo una entrevista hace un mes sobre eso. De igual manera, el dinero que saquearon el gobierno anterior y los que están ahora tienen en paraísos fiscales y ellos no siguen gobernando. Ellos no van a ver. Esto también es otra cosa que he visto aquí. Lamentablemente hay gente que no quiere ceder un centavo de sus sueldos. ¿Sí? No tiene esa idea de colaboración. Y les doy la razón por lo que le dije desde un inicio, porque el gobierno no sabe qué hace con nuestro dinero. Para que te roben, yo me sacrifico para que se lleven los pícaros. Entonces, a lo mejor eso es una. Y a eso de los paraísos fiscales es un tema que he tratado de investigarle, pero no puedo ver, no me permiten conocer el camino mismo, cómo llegan hacia allá los datos. Otra situación que también la ciudadanía quisiera saber es el tema de la deuda, porque no está tan claro, igual no es tan transparente las cifras. Bueno,
Usted sabe que en el mes de marzo se pagó los bonos que debía el Estado por un monto de 324 millones de dólares, pero nos dicen que el valor asciende de 900 a 1.000 millones de dólares, que es lo real que se pagó. 1.000 millones es lo que se ha pagado de enero a abril, de acuerdo a la información que se dispone, ¿sí? Ahora, este es también otro tema bastante complejo. Si hablamos de deuda externa, es deuda eterna. Asimismo, existen unos lindos artículos académicos, lindas investigaciones de tesis donde nos relatan desde nuestra independencia, desde cuando nos independizamos. Nosotros de toda la vida hemos vivido endeudados. ¿Pero por qué? Lamentablemente por estos malos gobiernos que hemos tenido. Ahorita, ¿cómo está la deuda, economista? La deuda total del Ecuador de entre 40.000 y 50.000 dólares. Eso es lo que dicen, pero debe ser más. Debe ser más. Esto pasa a los 70.000 millones de dólares. Si es que no hacen cuenta las deudas solo al Seguro Social. Hasta donde yo tenía las cuentas del año anterior, se le debía más de 16.000 millones. Yo por ahí he escuchado y he visto que pasa de 20.000 millones la deuda al Seguro Social. Sí, hay deudas internas también, ¿no? A proveedores, deudas a los gobiernos descentralizados. Si se suma todo esto, no quiero exagerar, capaz que llega a los 100.000 millones, con la deuda interna, con todo a proveedores, todo. Si yo recuerdo cuando trabajé en el consorcio, haciendo el mantenimiento de las vías del consorcio Palnavial Brown y Brown, yo era funcionario de la Brown y Brown, el Estado nos pagaba con 6, 8, hasta 10 meses de retraso. Y ha entregado las obras, todo. O sea, el Estado siempre ha sido un mal pagador. Ahora el Estado se va a endeudar en 2.400 millones adicionales. Creo que es importante generar una veeduría ciudadana por cuanto al tema de cómo se canalizan estos fondos, tomando en cuenta que la Constitución, en el artículo, en la parte de la sección del endeudamiento público, dice, en una parte dice, serán imprescriptibles las acciones por las responsabilidades administrativas o civiles causadas por la adquisición y manejo de deuda pública. Y justamente lo que usted nos afirmaba y nos acaba de decir, que las personas no quieren contribuir en forma general, tanto las empresas y la ciudadanía en general, porque no saben cómo encaminan o cómo están administrando el dinero. Sí, nuestra Constitución es linda, tiene algunos artículos bonitos, pero si se cumpliera fuera maravilla. Si usted revisa la Constitución, habla a nivel tributario también de los principios impositivos. Y eso consta en el artículo anterior sobre las donaciones, contribuciones. Unos lindos preceptos y principios contiene, pero lamentablemente, otra vez voy a lo mismo, el Estado y los políticos corruptos se encargan de incumplir, de hacer leña, de eludir, y buscan las maneras. Ahora lo que habla sobre la deuda externa siempre ha estado escrito en la Constitución, no solo en la actual, sino en todas las constituciones. Pero los que nos gobiernan dejan los candados bien cerrados, herméticos, para no ser auditados, para no ser controlados. Y si de pronto son controlados, dejan todo arreglado a nivel de la justicia para no ser juzgados. ¿Y qué es lo que hacen? Esto sí me ha constado y hasta yo he pasado con eso. Dejan que prescriba. Te dan las vueltas, dejan que prescriba y acabado el asunto. O sea, eso es un círculo vicioso que mientras no existan gobernantes con ética y moral
siempre vamos a tener lo mismo, el mismo problema. ¿Cómo ve usted el dinero electrónico como una alternativa para activar la economía? Ya, uno de los primeros artículos que escribí para esta revista de la Facultad de Economía de la Central fue del dinero electrónico. Tuvimos la suerte también cuando fue en el 2004, sí, se dio ya el primer instructivo para el dinero electrónico. No me equivoco, en el 2014 fue, 2014, de analizar todo. El dinero electrónico es una buena forma del manejo del dinero, pero tiene que estar esto en personas que realmente administren correctamente sus recursos. Yo recuerdo que en 2014 salió ya, hizo el Banco Central la plataforma, el dinero electrónico, salió los instructivos, hasta yo me inscribí para sacar la cuenta del dinero electrónico, pero no funcionó porque los ciudadanos, me incluyo también, teníamos desconfianza en que el Estado administre ese dinero electrónico. Si los pocos recursos que hay en la salud saquearon, peor el dinero electrónico. ¿Sí? Ahora, hablando ya de dinero electrónico, ya en la actualidad personalmente digo, es una buena alternativa porque ante el problema de la pandemia del actual que estamos pasando, del COVID, usted puede contagiarse con el dinero que recibe. Sí, pues una de las maneras sería a través del dinero electrónico, pero bien administrado, bien manejado, sin trampas del sector bancario privado y del Estado. Otra vez vamos a la ética y moral, ¿sí? Sin trampas. ¿Por qué? Porque el banquero también su dinero lo hace, lo puede despilfarrar, así como el Estado. ¿Sí? Economista, ya por cuestiones de tiempo, finalizando la última pregunta, ¿qué lección nos deja la pandemia en el contexto económico mundial? Nos va a dejar prácticamente problemas serios, como usted ve, problemas económicos, problemas sociales y problemas de saneamiento o de salud. A nivel de problemas económicos van a quedarse y se están quedando miles de personas sin empleo, por un lado. Por otro lado, miles de pequeños empresarios quebrados, miles de grandes empresas, por no decirles liquidadas, cerradas, ¿sí? Listo, nosotros en vista del ya que vamos a salir el 3 de junio, bueno, ya paulatinamente a nivel nacional, vamos a tratar de llevar una vida, bueno, que no se puede decir en su totalidad a su normalidad como era anteriormente, antes de la pandemia, pero es importante algo que me llegó a mí en una información que quiero compartirlas, es que es posible que tengamos que vivir con el COVID-19 durante meses o años. No lo neguemos ni entremos en pánico, no hagamos nuestras vidas inútiles, aprendamos a vivir con este hecho. No se puede destruir los virus que han penetrado en las paredes celulares, bebiendo galones de agua caliente, simplemente ir al baño con más frecuencia, lavarse bien las manos y mantener una distancia física de 2 metros, ese es el mejor método para la protección. La carga empaquetada, las bombas de gasolina, los carros de compras, dineros, monedas o por dar las manos a tus amistades y los cajeros automáticos no causan infección. Lávate bien las manos y trata de vivir tu vida lo normal que puedas. El COVID-19 no es una infección alimentaria, se asocia con gotas de infección como la gripe.
No hay riesgo demostrado que el COVID-19 se transmita al pedir comida. Puede perder el sentido del olfato con muchas alergias e infecciones virales. Esto es solo un síntoma no específico del COVID-19. Una vez en casa no necesita cambiarse de ropa con urgencia y ducharse. La pureza es una virtud, la paranoia no lo es. El COVID-19 no permanece en el aire. Esta es una infección de gotitas respiratorias que requiere contacto cercano. No te vas a contagiar al ir a la peluquería, al odontólogo, a la ferretería, centro comercial, cualquier tipo de actividad comercial. Lo que estás haciendo es quebrando la economía de tu país, dejando a miles de personas en el desempleo, y el hambre provocará más muertes. Entonces, con eso esperemos pues que ir retornando paulatinamente a nuestras actividades normales y tratar de cumplir con los protocolos que nos dictaminó la Organización Mundial de la Salud y tratar de que todo salga de la mejor forma para que no habrá otro rebrote en fechas posteriores. Economista, ha sido un gusto compartir con usted en este programa. Su mensaje y palabras finales. Simplemente que cuidémonos, la vida es dura, siempre vamos a tener tropiezos, y esta ocasión ha tocado a nivel mundial, y hay que cada una de las familias salir adelante, no nos queda más, tampoco cruzarnos de brazos o darnos por vencidos, tenemos que luchar. Y gracias por la entrevista, a la orden. Un gusto, economista, que pase bien. Hemos estado compartiendo esta conversación vía telefónica con el economista Alberto López. Conmigo pues cerramos esta transmisión. Ha sido un gusto, y que esta semana que se avecina, que ya vamos a salir del aislamiento al distanciamiento en nuestras actividades paulatinas, con la bendición de Dios esperamos que nos vaya bien a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan cada sábado en esta transmisión. Conmigo la otra semana estaremos nuevamente con más temas en el contexto nacional y las actividades que se vienen desarrollando en cada uno de los barrios, con historias y invitados. Sintoniza La Barriada, un programa original donde podrás disfrutar de secciones muy variadas. La Barriada, nuestra cultura plasmada en su diario acontecer, rememorando el ayer, sus leyendas, sus historias, vivencias que la memoria se van quedando plasmadas. No te pierdas La Barriada, un programa divertido junto a Rodrigo Castillo, que anima la velada. La Barriada, el programa que rememora historias, el diario acontecer de la vecindad en la voz de sus protagonistas. La Barriada. Escúchalo en www.radiocolonialec.com.